El tubo de respiración hacía imposible gritar, lo que probablemente era una misericordia. Si hubiera podido hablar en ese momento, viendo a mis padres recoger sus abrigos para dejarme sola después de la cirugía de emergencia, quizá habría dicho cosas que no podrían ser retractadas. En cambio, parpadeé una vez para decir sí cuando papá me dio una palmada en la mano y me dijo, sé una buena hermana. Una buena hermana. Mientras mis intestinos aún intentaban funcionar de nuevo después de la resección de emergencia. Mientras los monitores registraban mis signos vitales inestables. Mientras tenía miedo, dolor, y ni siquiera podía pedir agua. El equipo de Tyler llegó a los playoffs, explicó mamá, como si eso justificara todo. Esta podría ser su oportunidad de conseguir una beca, ¿entiendes? Entendía perfectamente. Lo había entendido durante 23 años. Los partidos de fútbol de Tyler, las calificaciones de Tyler, las necesidades de Tyler, siempre eran lo primero. Mi apéndice se había reventado durante mi turno en la clínica veterinaria. Conduje yo misma a urgencias, los llamé desde la sala de espera. Llegaron justo a tiempo para firmar los formularios de consentimiento antes de que me llevaran a cirugía. Y ahora se iban. A un partido de fútbol de preparatoria. La enfermera, María, me encontró llorando en silencio una hora después, con lágrimas recorriendo mi rostro y acumulándose en mis orejas. Revisó mis monitores con eficiencia profesional, luego se detuvo. Su ceño se frunció. Noelia, no se supone que estés llorando. Su voz, un murmullo suave, me alcanzó. Tu presión arterial está subiendo. Quería decirle por qué. Quería contarle sobre el vacío en mi pecho, peor que la incisión quirúrgica. Quería decirle cuánto dolía ser dejada atrás, otra vez. Pero el tubo bloqueaba cualquier sonido. Solo parpadeé, las lágrimas aún trazando senderos calientes por mis sienes. María, una mujer cuyas manos se sentían como piedras cálidas sobre mi piel, las limpió con un paño suave. Ajustó el goteo intravenoso y luego se acomodó en la silla junto a mi cama, un ancla en mi miseria. Tus padres volverán, ofreció, con tono intentando ser reconfortante. Falló. Cerré los ojos. El sabor metálico del aire del hospital llenaba mis fosas nasales. El BPP rítmico del monitor cardíaco era un recordatorio constante de mi estado precario. Las palabras de mi madre resonaban, ¿entiendes? Sí, entendía. Entendía que yo era un pensamiento secundario. Una molestia necesaria. Tyler, mi hermano menor por 5 años, siempre acaparaba la atención. Su destreza atlética, su carisma, su posible beca, eran la estrella polar de la familia. Mis logros silenciosos, mi título en veterinaria, mi trabajo estable en la clínica, simplemente estaban ahí. Esperados. Insignificantes. Un nudo frío y duro se formó en mi estómago. No por la cirugía, sino por la realización que había estado cosiéndose durante años. Esto no era solo un momento de negligencia, era un patrón, una tela tejida en la misma estructura de mi familia. Mis padres siempre habían presentado un frente unido en su devoción a Tyler. Mis necesidades, mis aspiraciones, mi propia existencia, a menudo quedaban en segundo plano frente a su trayectoria. Recordé mi graduación de preparatoria, eclipsada por el campeonato estatal de Tyler el mismo fin de semana. Llegaron a mi ceremonia, apenas, entrando tarde, con los ojos ya en el reloj, ansiosos por salir hacia su partido. Pasé los siguientes 3 días en una neblina de analgésicos y resentimiento silencioso. María se convirtió en mi confidente, interpretando mis parpadeos y apretones de manos. Me traía hielo picado, ajustaba mis almohadas y ofrecía pequeñas sonrisas empáticas. Mis padres regresaron eventualmente, con disculpas tibias y un detallado recuento del partido de Tyler. Había anotado el touchdown ganador. Estaban extasiados. Apenas notaron el temblor en mi mano al intentar sostener un vaso de agua. Te ves mejor, cariño, dijo mamá, sus ojos ya desviándose a su teléfono, probablemente revisando las redes sociales de Tyler. Papá me dio una palmada en la pierna, un gesto mecánico. Qué bueno verte recuperándote, Noelia. El entrenador de Tyler quiere reunirse con nosotros la próxima semana sobre esa beca. Solo asentí, con la garganta aún adolorida, el tubo finalmente removido. Las palabras que ansiaba decir, las acusaciones que quería lanzar, permanecían atrapadas detrás de un muro de agotamiento y de toda una vida de silencio condicionado. Pero algo había cambiado. Las lágrimas silenciosas habían cauterizado una herida, dejando tras de sí una fría determinación. Querían que fuera una buena hermana. Bien. Lo sería.
Pero una buena hermana, según mi nueva definición, no se permitiría ser borrada. El primer paso llegó una semana después de mi alta, la incisión aún sensible, pero mi mente clara. Me senté en la mesa de mi cocina, una taza humeante de té de hierbas entre mis manos, un montón de documentos extendidos frente a mí. Mi departamento, pequeño pero meticulosamente organizado, ofrecía un santuario frente al caos de mi familia. Llamé a mi mejor amiga, Sara, una abogada perspicaz y directa, especialista en derecho inmobiliario. Hola, ¿te animas a platicar? La voz de Sara, firme y amable, rompió el silencio de la mañana. Necesito tu consejo, dije, con la voz aún un poco ronca. Sobre la casa. Pausa al otro lado. ¿La casa familiar? Pensé que era de mamá y papá. Técnicamente sí, aclaré, pero es complicado. ¿Recuerdas cuando falleció la abuela Eleanor? Dejó un fideicomiso. Ah, cierto. La tía excéntrica con la colección de gatos. Recuerdo que lo mencionaste. Era su favorita, ¿verdad? Una sonrisa irónica se dibujó en mis labios. Tenía un cariño especial por mí. La única que alguna vez realmente me vio, creo. Ella sabía. ¿Sabía qué? Sara preguntó, con la curiosidad de abogada despertando. Sabía cómo eran mis padres. Sabía que Tyler era su niño dorado. Quería asegurarse de que yo estuviera protegida. Comencé a explicarle. La abuela Eleanor, con su sabia discreción, había establecido un fideicomiso irrevocable años antes de su muerte. El activo principal, la misma casa donde actualmente vivían mis padres. Los términos eran específicos, inquebrantables. Mis padres tenían un usufructo vitalicio, lo que significaba que podían vivir allí hasta su muerte. Pero la verdadera propiedad, la escritura real, había sido transferida al fideicomiso, con yo como única fiduciaria y beneficiaria eventual. Ellos pagaban impuestos y mantenimiento, pero no podían venderla, hipotecarla ni hacer cambios significativos sin mi aprobación como fiduciaria. No tenían idea. La abuela Eleanor había instruido a su abogado, el señor Henderson, a mantenerlo en secreto hasta que yo decidiera que era momento. Entonces, ¿han estado viviendo en tu casa, básicamente, todos estos años? La voz de Sara tenía un matiz de asombro. Desde que tenía 18 años, cuando el fideicomiso se activó por completo. La abuela decía que era mi fuerza silenciosa. Una red de seguridad. La llamaba mi corona invisible. Noelia, eso es brillante. Y completamente legal. Los fideicomisos irrevocables son notoriamente difíciles de romper. Necesito saber cuáles son mis opciones, dije, las palabras pesadas, pero liberadoras. Me dejaron sola en el hospital, Sara. Por un partido de fútbol. Casi muero. Lo siento mucho, cariño, dijo, suavizando su voz. Eso está más allá de mal. ¿Qué quieres hacer? Quiero que entiendan las consecuencias de sus decisiones. Quiero que me vean, que realmente me vean, por primera vez. La retribución, cuando llegó, no fue un grito, sino un susurro que se convirtió en un vendaval. Mis padres llamaron una semana después, sus voces teñidas de esa condescendencia familiar. Noelia, cariño, Tyler necesita un auto nuevo, comenzó mamá, su tono dulce, pero con una expectativa subyacente. El que tiene está hecho un desastre. Pensábamos en sacar una segunda hipoteca de la casa. Ya sabes, para ayudarlo con la universidad. Una sonrisa fría tocó mis labios. Este era el momento. Perfecto. No pueden, dije, mi voz calma, firme. Un silencio. Luego, la voz atronadora de papá, cargada de irritación. ¿Qué quieres decir con que no podemos? Es nuestra casa. No, papá, corregí, la voz aún serena. No lo es. Ya no. Desde hace mucho tiempo. Expliqué, despacio, meticulosamente, los términos del fideicomiso de la abuela Eleanor. Detallé la transferencia legal de la propiedad, mi papel como fiduciaria, su usufructo vitalicio. Leí extractos del documento del fideicomiso, el lenguaje legal seco sonando como un toque de campana para sus planes financieros. Esto es imposible. Chilló mamá, su compostura habitual quebrándose. Eleanor nunca haría esto. Esto es un truco. No es ningún truco, mamá, contrarresté, las palabras pesadas como piedras cayendo en un pozo profundo. El señor Henderson, abogado de la abuela, puede confirmar todo. Ha estado manejando el fideicomiso durante años. Ustedes simplemente nunca preguntaron. ¿Tú sabías de esto? La voz de papá era un gruñido bajo,
cargado de traición. ¿Todo este tiempo? ¿Y no dijiste nada? Fui una buena hermana, papá, le recordé, la frase ahora un arma. Hice lo que me dijeron. Guardé silencio. Entendí. La línea se cortó. No devolví la llamada. Las semanas siguientes fueron un torbellino de llamadas enojadas, acusaciones y súplicas desesperadas. Incluso Tyler llamó, con voz quejumbrosa y exigente. Noelia, ¿qué te pasa? Mamá y papá están alterados. Esto va a arruinar mi beca. Tu beca, Tyler, repetí, con un sabor amargo en la boca. Siempre sobre ti. Siempre tus necesidades. Pero es la casa. Protestó. Nuestra casa familiar. Era de la abuela Eleanor, corregí. Y ella me la dejó a mí. Se aseguró de que yo tuviera algo, ya que tú siempre tuviste todo lo demás. Colgó. Mis padres intentaron de todo. Amenazaron con acciones legales, pero Sara los detuvo rápidamente con una sola carta concisa de su despacho. Intentaron manipulación emocional, recordando recuerdos de infancia, pintándome como una hija ingrata y sin corazón. Pero la imagen de ellos saliendo de mi habitación de hospital, dejándome sola y aterrorizada, ardía más brillante que cualquier recuerdo fugaz de risas compartidas. El enfrentamiento final ocurrió en una cafetería local, territorio neutral elegido por Sara. Mis padres se sentaron frente a mí, sus rostros marcados por una mezcla de ira e incredulidad. Sara se sentó a mi lado, presencia silenciosa y formidable. Noelia, esto es absurdo, comenzó mamá, su voz tensa por la rabia contenida. No puedes simplemente quitarnos nuestra casa. No he quitado nada, corregí, la voz tranquila. La abuela Eleanor dejó claras sus voluntades. Ustedes aún tienen un lugar donde vivir. Solo que ya no tienen una alcancía de donde sacar dinero para el auto de Tyler, su colegiatura o cualquier otra cosa que consideren más importante que mi bienestar. ¿Cómo pudiste hacernos esto? La cara de papá estaba roja, las manos apretadas en puños sobre la mesa. Después de todo lo que hemos hecho por ti, todo lo que han hecho por Tyler, quieres decir, afirmé, mirándolo directamente a los ojos. ¿Recuerdas mi apéndice? ¿Recuerdas que yacía en esa cama del hospital, con tubos en la garganta, mientras ustedes iban a un partido de fútbol? Sus ojos se movieron, un destello de incomodidad, tal vez incluso de vergüenza, cruzando sus rostros. Eso fue diferente, murmuró mamá, mirando a otro lado. ¿Fue diferente? Insistí. ¿O fue solo otro ejemplo de una vida entera priorizando a un hijo sobre el otro? La abuela Eleanor lo vio. Se aseguró de que yo tuviera una base, una seguridad que ustedes nunca se molestaron en darme. Y ahora están experimentando las consecuencias de esa elección. Cayó un silencio, pesado y sofocante. Mis padres no tenían respuesta. Su mundo, construido sobre la suposición de autoridad y control incuestionable, se había derrumbado. ¿Qué quieres, Noelia? Preguntó finalmente papá, su voz derrotada. Quiero respeto, dije, recorriendo con la mirada a ambos. Quiero ser vista. Quiero que reconozcan que sus acciones me lastimaron, profundamente. Y quiero que entiendan que ya no soy la hija callada y complaciente que pueden ignorar. Me levanté, Sara se levantó conmigo. La casa está segura. Su usufructo está seguro. Pero cualquier decisión financiera futura relacionada con ella, cualquier plan para Tyler que implique su valor, pasará por mí. Y tomaré decisiones basadas en lo que yo considere apropiado, no solo en lo que beneficie a su niño dorado. Los dejé allí, sentados entre el ruido de tazas de café y conversaciones en susurro, sus rostros pálidos, su mundo cuidadosamente construido hecho añicos. El aire afuera se sentía fresco y limpio, un contraste marcado con la tensión sofocante de momentos antes. Respiré hondo, una sensación de liberación profunda me invadió. Las cicatrices quirúrgicas aún dolían, un leve recordatorio del trauma físico. Pero las heridas más profundas e invisibles, las de negligencia y traición, finalmente comenzaron a sanar. Había recuperado mi voz, mi poder, mi dignidad. Mi vida, antes dictada por sus prioridades, ahora era indudablemente mía, un triunfo silencioso floreciendo después de su devastadora negligencia.